7 de la mañana con 36 minutos. Ya está con nosotros el arquitecto Fernando Cordero Cueva. ¿Cómo le va, arquitecto? Primero, un gusto saludarle a los tiempos. ¿Cómo está? Gracias, Alexis. Buenos días a ti, a todos los que hacen Pichincha Universal y a quienes nos ven y nos escuchan. Voy a empezar preguntándole si está retirado parcial o totalmente de la política. Creo que la política se lleva en la sangre y hay diversas formas de hacer política. No estoy en la política activa como estuve tan involucrado hace algunos años, pero tenemos sangre política y creo que sobre todo la política bien entendida es la actividad humana más importante que podemos desarrollar las personas, ¿no? Eso es lamentablemente hoy día una verdad poco comprendida por el deterioro y las nefastas actuaciones en nombre de la política, no política, en nombre de la política. Yo diría, la politiquería ha despedazado la política. Sobre eso, que me parece además una precisión muy adecuada y pertinente, sobre la politiquería que le ha hecho daño a la política y este proceso de descomposición que hemos visto de las instituciones, ¿cómo usted reflexiona y analiza lo vivido en estos 4 años, arquitecto? Te voy a mostrar un gráfico, a mí me siguen encantando estas otras formas de hacer política, me he dedicado a la investigación. Fíjate esa curva, ¿no? Esa curva muestra en dónde empecé, cuando yo fui presidente de la Asamblea, en 4.9% y en dónde terminamos, 62% de aceptación ciudadana. Creo que hoy día han regresado a 4, o a ratos hasta me dicen que es menos. Eso es politiquería, eso es no comprender lo que significa una función del Estado como la función legislativa. Cuando seguimos pensando en qué le conviene al presidente de la República recién elegido y que a propósito todos queremos que le vaya bien, porque al Ecuador le hace falta que nos vaya bien, ya nos ha ido mal demasiado tiempo. Los 4 años últimos han sido realmente, como tú acabas de decir, es que cada cosa que oímos nos estremece más que la anterior, es decir, este maltrato en la fase de vacunación es tan grave como el propio COVID, ¿no? Es brutal, es realmente imposible de calificar siquiera. Entonces, sí, que nos vaya bien, pero eso significa comprender adecuadamente lo que significa un país moderno, comprender adecuadamente lo que es la Constitución vigente, y pues ahora tenemos la oportunidad que tanto han reclamado todos los actores políticos, de que pongamos en escena la famosa división de funciones. No se trata de que el Ejecutivo coopte a la Asamblea, o viceversa, sino que cada quien cumpla su función y la cumpla bien, la cumpla adecuadamente, inteligentemente. Ese equilibrio llamado así, pues desde la Revolución Francesa, el equilibrio de funciones del Estado, de poderes del Estado, como se dice antes de nuestra Constitución, es siempre deseable, pero no hay que confundir, en definitiva, los intereses del pueblo ecuatoriano con los intereses político-partidistas legítimos siempre de quienes ganan las elecciones. La Asamblea está para gobernar desde el punto de vista legislativo, para normar, para atender legislativamente las demandas del Ejecutivo, pero sobre todo pensando en la gente. Por eso las asambleas se deterioran. Cuando hay sumisión, hay deterioro. Cuando hay altivez, cuando hay voluntad y compromiso con la gente, la gente reconoce, más allá de los dimes y diretes, más allá de que les guste a unos y no les guste a otros, a quien es presidente y dirige una función del Estado, pues esos son gajes del oficio, como se dice normalmente. A usted, ¿cómo le cayó el momento en que se da la ruptura de Alianza País? Y ocurre algo que es inédito además, digo, en la historia de nuestro país, pero además yo creo que en la política mundial, ¿no? Un presidente que decide dinamitar su bloque legislativo de 74 con el cual hubiese podido gobernar de forma, digamos, muy regular y tranquila durante los 4 años. Ese episodio, ¿no?, de la ruptura y del viraje de Moreno, ¿cómo lo califica usted, arquitecto? Como tú bien lo presentas la pregunta, es casi inentendible. Pero yo no sé qué es peor, la intención ejecutiva o la actitud legislativa. Solo imagínense 5 segundos, ecuatorianos que nos escuchan, ¿qué le habría pasado al Ecuador, qué le habría pasado a la Asamblea
si se mantenía la mayoría que el pueblo eligió en las urnas. Porque igual que acabamos de pasar un proceso legislativo y ahora tenemos presidente y hemos elegido una asamblea en donde no hay una mayoría política, esa asamblea dinamitada, como tú dices, tenía una mayoría y tenía un compromiso con quienes la eligieron. Entonces, solo imagínate 5 segundos, ¿qué le habría pasado al Ecuador si había una asamblea que no permitía que le burlen todos los días, pues? Porque la asamblea ha sido burlada todos los días. La asamblea permitió una consulta absolutamente inconstitucional. La asamblea se arrogó funciones para nombrar funcionarios que no le permite la Constitución, como fueron los supuestos consejeros del Consejo presidido por el doctor Trujillo. O sea, les dejaron hacer lo que les dará la gana. Han tenido temor, por decir poco, para ejercer sus propias competencias exclusivas, constitucionalmente respaldadas por una votación mayoritaria del pueblo ecuatoriano, porque no fue la Constitución escrita en Montecristi la que está vigente, es la Constitución aprobada en las urnas, ahí sí, sin mañas, con oposición de quienes hoy día son más constitucionalistas que los que tuvimos la tarea de escribir esta Constitución, lo cual es buenísimo para el Ecuador, ¿no? Que una Constitución después de 12 años tenga respaldo en quienes escribimos y en quienes se opusieron y hicieron campaña desde una parte de la Iglesia Católica hasta toda la derecha ecuatoriana que acaba de triunfar en las elecciones. Pues ellos eran rabiosamente anticonstitucionales. Pero bueno, qué bueno que la historia le esté dando la razón a este cambio fundamental que fue este pacto social que está escrito en la Constitución que lo rige y que, como toda obra humana, pues es tiene perfectible. temas que deberían ser revisados, que deberían ser modificados, y en buena hora también hay unos que no se pueden modificar, ¿no? Más allá de las ofertas electorales y más allá de una cantidad de cosas que han dicho, por ejemplo, la seguridad social tendrá que seguir siendo universal y solidaria, porque de no tienen que reformar la Constitución. Y esa reforma hay que hacerla, porque se trata de derechos, hay que hacerla en una nueva Asamblea Constituyente, que no creo que tengan muchas intenciones de convocarlos. A pesar de este encuadre que han ido creando ya los medios de comunicación de que la seguridad social no tiene fondos suficientes como para ser sostenible en 1 o 2 años, de que es necesario ir hacia un modelo de la privatización incluso. Claro, o sea, ya sabemos la receta cuál es, ¿no? Si tú quieres que algo funcione mal, quítale el dinero. Todas las entidades que hoy día quieren rematarlas y venderlas nos han hecho pensar. Hace 4 años dijeron que iba a explotar en pocos días más la refinería de Esmeraldas. Nos han dicho igual de las hidroeléctricas que estaban mal construidas, que ya se caen, que se van a explotar las turbinas, es decir, nos han dicho de todo. Y además han deteriorado cuantas entidades han querido, cerrando las llaves, quitando fondos. Entonces, evidentemente, si el propio Estado, después de tanta rimbombancia y crítica a lo que ellos llaman el correísmo, lo que ha hecho es exactamente lo contrario de lo que dicen, ¿no? Durante toda esa época que ellos critican, el IES gozó de buena salud. El IES tuvo millones de afiliados adicionales. Hoy día, gracias a las políticas neoliberales, hay menos de 700,000 aportantes al IES. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la pandemia. La pandemia les cayó del cielo para justificar tanta acción absurda para eliminar el empleo público especialmente, hasta en médicos, ¿no? La pandemia ha sido mal llevada, entre otras cosas, porque se privaron de recursos a la salud. En ese sentido, pues, el IES tiene que hacer reformas. Yo creo que una de las tareas legislativas fundamentales es hacer las reformas que inteligentemente se vienen proponiendo desde hace rato. Yo estuve apenas 10 meses en el IES y les proponíamos unas cosas bastante sensatas. La una, ha aumentado la esperanza de vida. El IES tiene sus cálculos pensando en que los ecuatorianos nos íbamos a morir a los 60, 61 años. Y ocurre que ahora el promedio de vida es 81. Entonces, definitivamente ahí hay un desajuste que hay que corregir.
¿Cómo se corrige eso? No por decreto de la noche a la mañana diciendo que hoy día hay que jubilarse a los 65 años, pero en 10 años, si eso nos decían caso hace 10 años, se iba subiendo cada 2 años, uno. En 10 años estábamos desapercibidos y hoy día una persona de 65 años, lamentablemente hoy día cuando vemos que jóvenes, compañeros nuestros, menores a nosotros que tienen 65 años, se mueren, decimos que pena, estaba en la juventud, porque ya a los 65 años nadie es viejo en este país. Hay 20 años más para vivir y a veces el momento más espléndido de la vida de muchas personas, inclusive para la política, está en esas edades. Entonces no hay como deteriorar así de pronto a las personas por una determinada edad. Eso hay que aplicar en la seguridad social, porque de lo contrario se vuelve difícil mantener. Ese es un punto. El otro punto, qué bueno que los ecuatorianos tengamos hoy día protegida la salud de los menores de 18 años, pero no avanza las cotizaciones para salud. Ahí estuvo mal hecho el diagnóstico cuando se nos dijo que se necesitaban apenas $5 millones porque era la época más sana, que los niños no se enferman, lo cual es bastante cierto, pero bueno, la protección iba de los 5 a los 18 años. Y en ese lapso hay muchas dolencias y muchas reparaciones de salud son costosas. Y eso es lo que le ha costado al IES enormemente. Luego, el Estado no se acaba de poner de acuerdo dentro del Estado. Desde el año 2001, Alexis, en que el Estado, no el IES, el Estado nacional, tiene que cubrir las enfermedades catastróficas. Entonces, el IES lo que ha hecho es atender las enfermedades catastróficas y por un ridículo reglamento que falta, y el reglamento lo tiene que dictar el presidente de la República, simplemente el IES no puede cobrar. El IES no puede cobrar la plata, y la plata que no se cobra, la plata se deteriora por más dólares que tengamos. O sea, hay muchas fuentes para corregir el IES, pero el IES sobre todo tendrá que seguir siendo solidario. El sistema de seguridad social en el Ecuador es un sistema que se llama de reparto, solidario, no es que guardamos de una alcancía, porque en ese sistema, en el sistema que los chilenos están queriendo regresar al que tenemos ahora nosotros, ahí el que tiene plata se salva, la seguridad es una maravilla, como pasa en Norteamérica. Como un seguro privado, un seguro privado. Claro, pero el Ecuador, que tiene 80% de asalariados que ganan el salario básico, pues con eso no hay sino apenas para comer y no para ahorrar. Entonces es el sistema solidario el que permite justamente que los sanos paguen a los enfermos, los jóvenes paguen a los más viejos, y estas múltiples solidaridades son las que realmente forman un sistema universal, un sistema que no excluye, un sistema que cada vez incorpora más personas, y eso es lo que hay que seguir consiguiendo. Es decir, los transportistas, una buena parte todavía de los trabajadores agrícolas no tienen seguridad social. Todo el esfuerzo que se hizo para afiliar a las amas de casa, como se les dice, a las mujeres trabajadoras no remuneradas, pues está diluido por la falta de voluntad política, por esta mala concepción absolutamente privatizadora del concepto de salud. Es decir, sí, pues, este rato las clínicas privadas, me dicen cantidades de amigos que están desesperados por el COVID, que si no tienes $30,000 Así es, para garantizar que te van a hacer un tratamiento cuando ya llegas a cuidados intensivos, simplemente te botan a la vereda y te mueres en la vereda. Entonces, esa es la seguridad social privada, porque es un negocio, cuando la salud es un servicio y es un derecho que tenemos los ecuatorianos y vamos a seguir teniéndolo. Hay que luchar por eso. Entonces, ahí hay unas tareas maravillosamente urgentes de la Asamblea Nacional como para estar calculando qué mayoría le conviene al gobierno. La mayoría que le conviene al país ya se hizo en las urnas. El Ecuador votó por muchos de los temas que están en la Constitución, y entre otros por la seguridad universal. No creo que quienes ganaron con esos postulados hoy día pues quieran privatizar el IES, como quisieran un buen sector de algunos opinadores que el Ecuador tiene para contarnos los desastres y supuestamente darnos las soluciones.
Ojalá más voces se sumen en defensa de lo que significa ese sistema solidario que es el de la seguridad social, como se lo ha venido manejando hasta ahora en nuestro país. Arquitecto, usted mencionaba ahora último el tema del resultado electoral. Yo quiero hablar sobre esto porque las elecciones del 7 de febrero y las posteriores del 11 de abril, sobre las cuales también le voy a pedir una valoración más adelante, pero quiero hablar sobre lo del 11 de febrero. No hay una bancada mayoritaria en la Asamblea, no hay una bancada que, digamos, rebase esa base de 70, que es la que se requiere para tener una mayoría que por lo menos le permita, digamos, gobernar con cierta flexibilidad al próximo mandatario. Pero está definido ya el cuadro y cómo va a quedar el pleno de la Asamblea en los próximos 4 años. A usted le tocó manejar una Asamblea algo parecida, no obtuvieron una mayoría como tal en aquella Asamblea del 2009. ¿Por dónde pasan las negociaciones políticas para resolver la designación de autoridades? Presidente, vicepresidencias, consejerías del CAL, y también el reparto de reparto de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones especializadas. Arquitecto, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Cuál es la línea transversal de la discusión política para llegar al próximo 14 de mayo? Yo creo que la línea más importante es la línea de la transparencia, es decir, cualquier tipo de negociación, en este caso legítima, entre las fuerzas que nadie tiene una mayoría, hay una primera minoría, que puede considerarse mayoría relativa, pero nadie por sí tiene la capacidad de tomar decisiones. Y la Asamblea está elegida para tomar decisiones. Si luego van a tener que ponerse de acuerdo en aprobar una ley, bastante más difícil es aprobar una ley, una reforma de la seguridad social, será bastante más difícil que ponerse de acuerdo para elegir presidente o presidenta de la Asamblea. Entonces, no hay que hacer mucho caso a los agoreros del desastre y creer que aquí, si se une con fulano, es una traición. Si se une con mengano, pues es intolerable. Y si se une con los otros, aplausos, porque eso es lo que le conviene al país. Sí, pues esos son los promotores de ciertas ideas que son legítimas siempre porque tenemos derecho a pensar diferente, pero hasta ahí nomás. A mí me parece que la natural versión dada por el pueblo ecuatoriano es una asamblea diferente al que ganó legítimamente también las elecciones presidenciales, lo cual no significa una declaración de guerra al Ejecutivo desde la asamblea, ni mucho menos, sino que hay unas fuerzas que naturalmente deberían unirse más allá de los cálculos y más allá de las personas y tener un plan legislativo para 4 años, porque van a tener bastante tarea. Y eso es lo más importante. Y una de las tareas fundamentales es recuperar en el imaginario ciudadano la significancia y el significado de la Asamblea. Para muchos ecuatorianos, si tú harías este rato una encuesta, la gente diría, ¿para qué sirve la Asamblea? Uh-huh. Si el 3% dice que aceptan y tienen algún valor los asambleístas y la Asamblea, el 97% piensa lo contrario. Entonces hay que recuperar a ese 97%, hay que volverle otra vez útil a la Asamblea, indispensable, necesaria, hacerles notar a todos de que las leyes, incómodas a veces, pero son fundamentales justamente para no discriminar, para que tengan efecto universal, para que cobijen y gobiernen a todos. Eso es lo más importante. Cuando decimos hay que formar política, sí, una de las formas más inteligentes humanamente de hacer política pública de largo plazo es hacer leyes. Y leyes sin nombres que confunden. O sea, una ley humanitaria que permite despedir médicos, una ley humanitaria que permite acordar con los patronos el despido o rebaja de sueldos, pues se llama como quieran ustedes. O una ley de defensa de la dolarización que busca privatizar el Banco Central. Que va a defender los intereses de la banca, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Estos nombres confusos, especialidad de los últimos años, pues hay que encontrar en esos absurdos este marcador de casi cifras negativas, ya esta caída brutal
de 62% en apenas, no sé cuántos años son los que dejé la Asamblea, pero creo que no son ni 8, ¿no? En el 2013 yo dejé la Asamblea, entonces no es tanto tiempo como para una caída tan brutal a los niveles que hoy día tiene la Asamblea. Entonces la Asamblea tiene que pensar en sí misma, y eso se consigue con altivez, con patriotismo, con desinterés, y ahí vendrán las negociaciones que tú planteas, es decir, estas legítimas distribuciones entre diferentes, porque si hay tres fuerzas que se necesitan para hacer mayoría legislativa, pues evidentemente hay tres puestos que deberán compartirse. A quien le toca la presidencia, pues puede ser importante, si es que le entendemos a la presidencia como el organizador de un proceso legislativo. Sí, es importante que el presidente sobre todo haga valer los acuerdos de un plan legislativo, pero no al presidente que más le conviene al presidente de la República, porque es otra función. Déjenle al señor presidente que nombre sus ministros y la Asamblea que se dedique a lo suyo. Eso es lo más importante. Entonces ahí tienen que escoger a la persona que mejor pueda conducir al grupo, ya no a su espacio político. Ahora, ¿usted cree, arquitecto, que esta asamblea vuelva a repetir dos prácticas que quiero citarles? Una, la de la descorreización que mencionó Luis Pachala durante el actual periodo legislativo. Vamos a descorreizar la asamblea y de hecho no permitieron que ningún miembro de la Revolución Ciudadana ocupe cargo directivo alguno, ni en comisiones ni en CAL. Entonces, acá estamos hablando de que el correísmo o la Revolución Ciudadana tiene la primera minoría, son 49 en total. Entonces, ¿usted cree que se repita el tema de la descorreización, de tratar de cercarlos, ¿no? De tratar de no permitirles participar en los puestos decisivos, por un lado, y lo otro, el esquema del reparto que utilizó María Paula Romo durante su paso por el Ministerio de Gobierno para poder concentrar el control y el dominio del Parlamento? Dos políticas nefastas, dos actitudes nefastas más que políticas. O sea, ahí está la prueba. La Asamblea tiene hoy día la recompensa que se la buscó. Nadie le cree a la Asamblea. La Asamblea está despedazada, destruida desde adentro. La credibilidad en los suelos. Eso tiene una explicación. O sea, la gente votó por una fuerza política que estuvo a punto de ser, además, parte del Ejecutivo. Es decir, ese 48% frente a un 52% no es pues una situación que pueda darles comodidad a ninguno de los dos grupos. Cualquiera podía ganar la presidencia. Y eso dejémoslo ya en otro análisis. Pero la Asamblea es bastante más radical. Bastante más radical. Es decir, si sumas nada más que tres bancadas, hay bastante más que sumar. Pero las tres bancadas, Pachacuti, Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática y la bancada de UNES, los llamados correístas, esa es una mayoría contundente. Pero tienes 13 asambleístas de diversas fuerzas que también una parte se pueden alinear a esa tendencia, llamémosle de centro-izquierda, si es que esas categorías todavía siguen valiendo para mínimamente ubicar a las personas. Ya, ahí hay una línea, una ancha avenida por donde moverse, frente a temas que el rato menos pensado van a estar en el día a día de la Asamblea, van a ser parte del plan legislativo. Entonces, ya, pues ahí vamos a ver quién es quién. Pero ahí veremos qué tan comprometidos están con el progresismo y con las tesis de la justicia social, bancadas como Pachacuti e Izquierda Democrática, que por ejemplo en la ley esta de defensa de la dolarización han votado a favor, o como en la ley humanitaria que también votaron a favor. Claro, pero ahí sí yo no entiendo. Ahí ya las categorías políticas que yo sigo pensando que existen ya no tienen coherencia alguna, ¿no? No tienen coherencia alguna. Es decir, si quien fue candidato a la presidencia de la República por Pachacuti es una persona que está absolutamente crítico respecto a esta mal llamada ley de protección de la dolarización, y sus representantes políticos en la Asamblea se suman a una mayoría, ahí sí piensa cualquier cosa, Alexis, pero no estamos hablando de política,
Eso es lo que la gente aborrece. Eso es lo que la gente confunde con política. Eso se llama simplemente politiquería. Eso es estar con Dios y con el diablo a la vez. Eso definitivamente no puede seguir siendo una forma de actuar de los ecuatorianos, porque vamos a seguir deteriorando el sistema social que tenemos. Entonces, claro, la gente un rato de esos tiene todo el derecho de confundirse y pensar que para qué sirve la asamblea, mejor eliminemos la asamblea. Se ponen a jugar a estas cosas. O alguien dice, no, la asamblea ahora no vale, hagámosle bicameral. Y se creen ahí que en estas novelerías, aunque tiene vieja historia lo de las dos cámaras, formas ahí de legislación, y lo que harían es más difícil el proceso legislativo. Hay otras cosas que creo que la asamblea tiene que apersonarse y tiene que hacer cambios importantes. Por ejemplo, el que existan en este mismo caso. ¿Cómo puede ser posible que hace 8 meses ya le adviertan al gobierno que no puede seguir echando mano de los estados de excepción para simplemente mantener a la gente en el caso? Y uno ve en el resto del mundo, ¿no? En el resto del mundo se toman decisiones de un día al otro. ¿Cómo así? ¿Cómo así allá sí pueden y aquí no podemos? Y no podemos porque no tenemos una ley. Y ahora oí justamente en tu programa algún asambleísta que decía, no, pero eso no va a poder esta asamblea. Todavía les quedan 20 días, y en 20 días no pueden aprobar una ley que es urgente, una ley que es fundamental, porque todavía no sabemos cuándo mismo llegará el pico. Y ley que le han mandado un año después, ¿no? Ley que le han mandado un año después. Entonces, no podemos hacer una ley, porque las leyes se demoran mínimo 60 días. ¿Por qué no hay como hacer una ley en una semana? Una ley de 2 artículos. Porque no se necesita tener pues ahí todo un tratado legislativo para decir que vamos a darle unas capacidades al propio presidente de la República para que pueda, cuando la circunstancia amerite, establecer no un estado de excepción, que es quitarnos derechos, sino una limitación a la movilidad, por ejemplo, que es decir, quédese en su casa con estas características y con estas condiciones, dejando en paz el resto de nuestros derechos, porque ahora en nombre de la pandemia, pues atentaron hasta contra el proceso eleccionario, ¿no? Totalmente. Arquitecto. No hemos querido leer, pero les quitaron 8 días de campaña a los candidatos a la presidencia de la República con un estado de excepción tramposo, porque a la Corte les dijo que no había cómo hacer eso. Así fue. Arquitecto, para ir cerrando este diálogo que ha estado tan entretenido, yo quiero preguntarle, a Moreno los opinólogos lo identificaron como un presidente que llevó adelante la transición. Vayan a saber transición a qué, digamos, del correísmo al anticorreísmo será, ¿no? Ese clivaje del cual no salimos como país. Pero bueno, le han dicho que es el presidente de la transición. Ahora Guillermo Lasso, de tendencia de centro-derecha o derecha, ha ganado las elecciones democráticamente. Ese resultado ha sido respetado por el contendor Andrés Arauz y, digamos, las expectativas están, yo he dicho en varias ocasiones aquí en el comentario con respecto de que se le dé el beneficio de la duda, esperando que Lasso lleve adelante un gobierno que sea absolutamente democrático, que respete las visiones distintas, contrarias, que respete a la oposición, que pare la persecución, que ojalá cumpla con esa palabra de que él nos llega con una lista de perseguidos y demás, y que finalmente se dedique a gobernar, porque Moreno se dedicó a perseguir y se olvidó de gobernar, de hacer gestión. Pero a mí lo que me preocupa son las voces que vienen detrás de Lasso, incluidos periodistas que yo no sabía que tenían tintes fascistas, que insisten en la necesidad de desterrar el correísmo de la política ecuatoriana, que insisten en la necesidad de aniquilar a la revolución ciudadana, de eliminar a la izquierda. ¿Cuáles son los retos que tiene el progresismo en estos 4 años, y la izquierda desde luego, en estos 4 años de gobierno de Guillermo Lasso? Sí, hay que decir que los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud. Yo no creo que esta campaña de fobia, porque no ha sido de odio nomás, sino de una fobia hacia todo lo que significaba, olía a Correa, pues no les resultó para nada, ¿no? Ahí están los resultados electorales. Una mayoría legislativa conformada por esta primera minoría que representa a esa tendencia, exactamente.
Entonces, ¿dónde quedaron los aniquilamientos que ofrecían? Y no tienen lógica ni sentido. Cuando la gente sigue hablando de la Constitución, y algunos le dan el carácter de panacea a este libro, que es apenas un pacto social, no es la panacea. Aquí, para cumplir muchos temas constitucionales, hay que hacer enormes cambios, hay que hacer enormes sacrificios, hay que hacer una redistribución de la riqueza social muy profunda y radical que no está hecha, para equiparar los derechos de los que vivimos en las ciudades con los que siguen viviendo en el campo. Hay que trabajar muchísimo en este país. Hay un abismo, a veces, entre los mundos que coexisten en el Ecuador. Y la Constitución está para eso. Pero que la Constitución, porque quien presidía la Asamblea, que fui yo en el último tramo, o Alberto Acosta en el primero, tenga un apellido, es un disparate, pues. La Constitución se prueba por sí misma de que es un compromiso con la sociedad, y la sociedad maduramente va asimilando ciertas visiones. Hace 13 años no era importante en la magnitud que es hoy día, cuando la pandemia nos ha demostrado que hasta se puede dejar de estudiar si tú no tienes acceso al internet, porque de nuevo aquí estaría puesto, de que así como el agua potable, la recolección de basura es un derecho, y es una obligación del Estado proveer respetar sus derechos y proveer sus servicios, el internet debería ser un derecho humano y debería ser un servicio público garantizado por el Estado, porque de nuevo no hay como hoy día hacer muchas cosas. Entonces, ese tipo de factores son los que hacen la historia, no esta forma que tú correctamente le llamas, los opinólogos aquí diciendo cómo deben ser las cosas. Está bien, pues, los que quieren que se sepulten algunas ideas, ahí están, pues, los fascistas siguen habiendo en el mundo, pensando sepultar toda forma de reacción social que esté contra estas fobias y estas formas excluyentes que ha tenido la política en el mundo. Y totalmente de acuerdo contigo en que es inentendible. La historia, cuando se lee al revés, es decir, desde adelante hacia atrás, es lo normal. Pero cuando se lee de atrás adelante, es decir, hace 4 años hablaban del gobierno de transición y hoy día, claro, terminamos en Lazo. Entonces ahora aparece un rompecabezas perfectamente bien armado, que a lo mejor hasta lo estuvo, ¿no? Nada me quita que habían ententes posiblemente que justifican tanta incoherencia durante 4 años. Si no habrían acuerdos, si no se habrían dado esos acuerdos, no habría una consulta inconstitucional, no habrían estas formas tramposas de haber desmantelado el Estado en nombre del correísmo. Y a la final, ¿dónde está entonces el discurso de la democracia? ¿Tú entiendes? Cuando hablaban, inclusive en la campaña, totalmente en forma oculta, ¿no? Habían hasta cuñas que repartían en algunos radios y repetían, que hablaban de una opción democrática frente a la otra, que era una especie de dictadura. De elección de una dictadura, de elegir entre la dictadura o la democracia. No es que la democracia es la decisión del pueblo y respetar la voluntad del pueblo. Por eso respetamos la voluntad del pueblo. Y por eso estamos diciendo que le vaya bien a Guillermo Lazo. Eso es ser demócrata. Pero parecería que los autoritarios han resultado ser más demócratas que ellos mismos. Arquitecto. No, imagínate dónde está la dictadura y nuestros opinólogos. Así claro. es. Además, lo peor de lo peor es que hemos descubierto que estos opinólogos no son tan gratuitos, pues. Son alquilados. Terrible. Le queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo. Le repito lo que le dije en el saludo, un gusto volver a saludarle, igual, ¿no? Y verle. Igual, Alexis, un gusto verte a los tiempos. El arquitecto Fernando Cordero Cueva, expresidente de la Asamblea, con quien hemos hecho una valoración de lo que han sido estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, de lo que ha sido también este periodo legislativo tan venido a menos, que le ha dejado con una imagen de credibilidad bajísima a la actual Asamblea, y los retos que tiene el Parlamento, que asumirá a partir del 14 de mayo. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos enseguida con nuestro siguiente invitado.